Hola chicos, buenas tardes. Estamos haciendo este video en diferido para prepararnos para la prueba coeficiente 2 de la asignatura, la cual vamos a tener Dios mediante el día miércoles. Ahora son 12 para las 8 de la noche y estamos haciendo este video repaso en diferido. Vamos a tratar de que en lo posible las palabras clave estén acá a mi lado, ¿ya? Y vamos a trabajar en torno al cuestionario que dimos, ¿ya? Y vamos a ir resolviendo cada una de las preguntas, ¿ya? Las tengo acá en mi celular. La primera de ellas, que es métrica en un poema, ¿ya? Tiene que ver con la métrica, viene la palabra metro, digamos, esta digamos, disciplina que tiene que ver con el conteo de sílabas, ¿ya? Principal y fundamentalmente para conocer algunos atributos esenciales de la poesía antigua, que es el ritmo. Entonces, para que existiera un ritmo, digamos, bastante regular, digamos, se necesitaba que las sílabas, el número de sílabas, fuese coincidente. ¿Ya? Entonces se recurría a la métrica, es el conteo de sílabas. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, nosotros ha salido a la luz mientras nosotros estamos analizando un poema acerca de los versos endecasílabos o los octosílabos, etc. Esa es la métrica, tiene que ver entonces con el conteo de sílabas, cuyo propósito es entonces el acercarse a un ritmo perfecto. Seguimos entonces revisando el cuestionario. Vamos con la número 2. ¿Qué son las actitudes del hablante lírico? ¿Y cuáles son sus relaciones con sus personas gramaticales? Las actitudes del hablante lírico ya tienen que ver un poco con esas categorías, o forma de descifrar la realidad. Me explico. Un lenguaje, nuestro lenguaje, el castellano y otros lenguajes, interpretan la realidad de una manera, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, nosotros de número, o de género, más bien en el caso de género, nosotros hacemos la distinción femenino, masculino y neutro. Esa es la forma como nosotros interpretamos la realidad. No son 4 géneros, son 2 y uno, digamos, entre medio, que es el neutro, que también existe. Entonces, cuando hablamos nosotros de las actitudes del hablante lírico, me atrevería a decir que parten de una concepción eminentemente gramatical, en el sentido de que el uso de cierta persona gramatical determina y proyecta, digamos, las actitudes del hablante lírico. Por ejemplo, cuando yo centro en mi interior, en mis sentimientos, en mis emociones, la primera persona gramatical, yo, entonces estoy frente a la actitud carmínica o de la canción, ¿ya? Es eminentemente, digamos, la primera persona la que predomina, ¿ya? Luego yo tengo la actitud enunciativa, que tiene que ver entonces de que yo estoy hablando, pero de algo que no predomina en mí, no predomina en tú, sino que predomina en un ello, ¿ya? En un ello, en un él, en un ella, ¿ya? Por lo general las historias en las historias predomina eso de hablar de ello. Esa es la actitud enunciativa, ¿ya? La tercera persona gramatical es la que predomina. Y la segunda persona gramatical, cuando yo estoy diciéndole tú, o sea, estoy hablándole, hablante lírico le está hablando directamente a un otro, ¿ya? Eso se llama actitud apostrófica, ¿ya? Y la podemos determinar por el predominio, precisamente si hacemos un análisis lingüístico y gramatical, por el predominio de esas personas, ¿ya? Dentro de un poema.
En ese sentido, entonces, si es que nos preguntan cuál es la actitud del hablante, qué actitud del hablante lírico predomina, entonces podemos hacer un análisis de índole gramatical. ¿Ya? 3. Define oda, soneto, madrigal, elegía. Y nosotros tenemos ya copiadas las definiciones, pero si alguien las quiere y le da vuelta, puede visitar digamos, el sector de tercero medio, porque ellos tienen una guía. Ya también acabamos de ver formas poéticas del amor. Pero digamos lo siguiente, de la oda, por ejemplo, eso es una composición poética que tiene un propósito, que es exaltar a un objeto lírico, ¿ya? Es exaltar, y se idealiza ese objeto lírico, ¿ya? Eso es una especie de alabanza, ¿ya? Es una especie de alabanza. La oda no tiene una estructura predeterminada o definida, como el soneto, simplemente el tratamiento y la temática la hacen ser tal cual, o lo que es. Luego está el soneto, y acá, a diferencia, digamos, del anterior, el soneto sí y claramente tiene una estructura extremadamente rígida. Son 14 versos en decasílabos, divididos en 2 cuartetos y 2 tercetos, es decir, 4 estrofas. 2 estrofas de 4, 2 estrofas de 3, que tienen un rima consonante. Y que, aparte de eso, cada uno de los versos que conforman el soneto tiene 11 sílabas. ¿Ya? El madrigal es un poema brevísimo, es un poema breve, es un poema de amor puro. ¿Ya? Ese es un madrigal. La elegía es un poema póstumo. Si alguien fallece, entonces se le hace una elegía, es decir, es un poema de dolor, de nostalgia. ¿Ya? Por lo general, siempre a una persona que fallece en memoria de. Entonces, no, en ese sentido, la elegía es bastante restringida. Ya no podemos escribir una elegía a cualquier persona. ¿Ya? Esa es la cualidad, digamos, que hable de dolor, de una pérdida. 4 explica cada uno de los tipos de caracterización. Habíamos mencionado primero hablar de la caracterización. La caracterización es una forma básica. ¿Ya? ¿Recuerdan las formas básicas? Definición, descripción, caracterización, narración y comentario. ¿Ya? La tercera tiene que ver entonces con mencionar las características, cómo son las personas o personajes. ¿Ya? Esa es la caracterización. Y caracterización es sinónimo de retrato. ¿Ya? Caracterización es sinónimo de retrato. Recordemos que el retrato es algo que aúna las características físicas y las características psicológicas de una persona. ¿Ya? La mezcla de lo físico y lo psicológico dan a luz el retrato, y el retrato es sinónimo de caracterización. ¿Ya? Ahora bien, la caracterización puede ser de 4 tipos: el retrato, caracterización propiamente tal; el autorretrato, que tiene que ver entonces con que la persona que está produciendo, llámese el texto verbal o oral o escrito, está hablando de sí misma, de las características propias de sí. ¿Ya? Luego está la caricatura, ya que tiene que ver entonces con describir a alguien, pero exacerbando una de sus cualidades o sus efectos. ¿Ya? Entonces, finalmente esto llega a ser burlesco. En vez de exaltar a la persona, se la está denostando. ¿Ya? Esto es sinónimo de descripción satírica. ¿Ya? La caricatura, descripción satírica. Y luego está el retrato. La descripción satírica es opuesta o antónima de la descripción laudatoria. ¿Ya? Si en la caricatura o descripción satírica yo estoy humillando a alguien, la estoy denostando, estoy poniendo el pie encima, en la descripción laudatoria lo que estoy haciendo es exaltar a esa persona, es alabarla, es idealizarla mediante esa descripción. ¿Ya?
Por último, el retrato de carácter, que se refiere entonces a una descripción de índole colectivo, ¿ya? Se refiere entonces a la elaboración de un perfil tanto físico como psicológico de un grupo social. Esas son las clases de caracterización. Si vamos acá, ¿qué es la cohesión? ¿Cuáles son sus mecanismos y en qué consiste cada uno de ellos? ¿Ya? Es una buena pregunta, yo les recomendé acá claramente. Me gustaría que lo hicieran, digamos, ya, porque es súper importante que lo hagan. Es o bien reformular, o sea, o reescribir de nuevo el mapa conceptual del texto expositivo que vimos hace algunos meses, o bien consultar y estudiar ese mapa conceptual. Tenemos el texto expositivo, pues, y dos propiedades: coherencia y cohesión. La cohesión es un fenómeno de tipo mental, o sea, lingüístico, perdón, porque es perfectamente reconocible. Yo puedo tomar un lápiz y puedo ver en un texto los mecanismos de cohesión, ir marcando, y voy a entender que esos mecanismos están uniendo, están dándole continuidad a un texto, ya, de tal manera que sea fluido. Esa es la cohesión, es un fenómeno de índole mental, ya, son mecanismos y procedimientos lingüísticos formales que sirven para unir las oraciones. Hay tres mecanismos, o hemos estudiado tres mecanismos de cohesión. Hay muchos más, pero hemos estudiado tres, ¿ya? El primero de ellos es el uso de conectores, ¿ya? La PSU lo llama hilativos, ¿no? Y los conectores son nexos, ¿ya? Es decir, como que partículas que unen dos o más oraciones. Y aparte de unir, están explicitando una relación, es decir, le dan sentido a la relación la cual están generando, ¿ya? Me explico. No es lo mismo que yo diga Pedro y Juan irán a mi fiesta que Pedro o Juan irán a mi fiesta, ¿ya? Cuando estoy hablando de o, me refiero a uno de dos, ¿ya? Estoy hablando de una disyunción, ¿ya? O es uno o es otro, y si estoy hablando de y, estoy hablando de adición, es decir, estoy incluyendo a ambos. Cuando yo digo, por ejemplo, por el contrario, o sea, me gusta el sur, por el contrario a ti te gusta el norte, estoy haciendo, digamos, aparte de unir dos oraciones, estoy, digamos, explicitando una relación de oposición, ¿ya? Y así sucesivamente. Hay un video bastante bueno de conectores de Educar Chile, digamos, muy buen material. Ese es uno de los mecanismos de cohesión. Otro mecanismo de cohesión que ustedes deben recordar muy bien es la correferencia, el uso de expresiones sinónimas o expresiones equivalentes para estar repitiendo a cada rato lo mismo. Entonces lo que yo hago es recurrir a expresiones que son más o menos parecidas, ¿ya? Para este modo, como lo hace todo mecanismo de cohesión, es ir dándole fluidez uniendo oraciones. Esa es la correferencia, ¿ya? Entonces recordemos ese uso de expresiones sinónimas o equivalentes. Y después, por último, la pronominalización no es más ni menos que el uso de pronombres, recordando que el pronombre es una parte variable de la oración, que el pronombre reemplaza al sustantivo cuando éste no está visible. Lo va reemplazando. Entonces, para no ir repitiendo, vamos usando pronombres, ¿ya? Esos pronombres a veces se manifiestan explícitamente en, por ejemplo, los tipos que conocemos nosotros, pronombres personales: yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, pero también en algunas otras partículas, por ejemplo, me, te, se, le, lo, la, los, etc. Esos son los tres mecanismos de cohesión, y estos son procedimientos lingüísticos formales, ¿ya? Que sirven para dar continuidad y unidad a un texto. Explica las tres formas de descripción de paisajes, ¿ah? Bueno, nosotros poníamos unos dibujos. Yo acá me gusta hacer su dibujo, porque no puedo rayar en la muralla. Ahora hay que hacer
una pizarra. Yo les hago 3 descripciones de paisajes. Está la pictórica, la topográfica y la cinematográfica. La pictórica, recuerden siempre pintura, el arte pictórico, ¿ya? Cuando uno está frente a una pintura, lo que está acá quieto, está ahí inmóvil, y yo me pongo frente inmóvil, y eso así, ¿ya? Y es así en la descripción de paisaje de tipo pictórica. Quien describe y lo descrito están quietos, ¿ya? ¿Qué criterio se usa acá? El movimiento de uno o de los dos factores, ¿ya? En la pictórica entonces los dos elementos acá están quietos, tanto quien describe como lo descrito. Recuerden, estamos hablando de paisaje, no estoy hablando de un vaso, por ejemplo. Yo no puedo hacer una descripción pictórica de esto, no, porque es un elemento, pero es una descripción objetiva, subjetiva, no sé. Pero lo topográfico, lo cinematográfico y lo pictórico caben exclusivamente dirigidos para la descripción de paisajes. Luego tengo, chicos, el caso de la descripción topográfica, que tiene que ver con que quien describe está en movimiento y lo descrito, es decir, el paisaje está quieto. Ya, bueno, por ejemplo, yo voy caminando por el bosque y entonces voy en la marcha describiendo lo que estoy viendo, entonces estoy haciendo una descripción topográfica en el sentido de que quien escribe está en movimiento y lo escrito está quieto. Y por último, la descripción cinematográfica, yo estoy quieto, quien describe está quieto y el paisaje está en movimiento. Entonces, alguien me puede decir, me lo ha preguntado muchas veces, pero profe, ¿cómo el paisaje puede estar en movimiento? Porque tiene que ser una luz, digamos, el que está, digamos, describiendo, entonces va a quedar todo tapado por la luz, o bien que cuando es la única manera, único modo que un paisaje se mueve a través de un maremoto, digamos, un tsunami. No, pero acá se refiere al paisaje, los elementos que conforman ese paisaje. Por ejemplo, decir algo, yo voy a la feria, entonces me quedo quieto, pero quienes conforman la feria, la gente que se está dando vueltas, todo. Ahí vemos entonces, yo podría hacer una descripción de tipo cinematográfica. Ahí están entonces los 3 tipos de descripción de paisajes. Ojo, descripción de paisajes. Seguimos con dado el ejemplo, indica qué forma básica del texto expositivo predomina en cada uno de ellos. Recuerden, formas básicas del texto expositivo. 5. Definición, descripción, caracterización, narración y comentario. El primer ejemplo es una biografía. La biografía es una narración de una persona, de la vida de una persona, y de modo cronológico. Entonces, se dice, por ejemplo, Pablo Neruda nació en Parral el año 1906, etc. No recuerdo exactamente. Y después se hace toda una relación secuencial o cronológica, ¿ya? Entonces, la forma básica que más cabe dentro, digamos, de ese perfil textual es precisamente la narración, ¿ya? Porque la narración va contando de modo secuencial o cronológico lo que va sucediendo, en este caso una biografía. Entonces ahí colocaríamos narración. Luego tenemos características de un objeto. Cuando yo digo las características de un objeto, ¿qué forma básica predomina ahí? Es la descripción. ¿Por qué no la caracterización? Porque la caracterización nosotros simplemente la dedicamos exclusivamente a las personas y los personajes. Voy a descargar mi celular, se me está descargando. Y acá más encima me están enviando un WhatsApp. ¿Ya? Entonces después vamos a contestar el WhatsApp, ¿ya? Características de un objeto, entonces, ¿cuál forma básica le viene? Es la descripción. Después dice, característica de una persona, la forma que más le viene, entonces, la caracterización. Después dice, opinión sobre un disco. Escucho un disco y hago digamos, una opinión, un juicio de valor. Entonces estoy hablando de comentario. La forma básica que más le viene es comentario o discurso del comentario. Recuerden que el discurso del comentario sigue el patrón
hecho más opinión, hecho más opinión. Ese es más o menos el esquema que habíamos hecho, en un esquema bastante simple. Luego tenemos contenido de un diccionario. ¿Qué trae los diccionarios adentro? Dicen qué cosas son las cosas. ¿Qué cosas son las cosas? Entonces, ahí la forma básica y más clave es la definición. ¿Ya? Recuerden cada una, excepto el comentario, porque lo reemplazamos por ese esquema básico que habíamos dado, hecho más o menos. Cada una de las formas básicas tiene una pregunta determinada. Luego seguimos. Elabora un mapa conceptual completo sobre el texto expositivo. Si no lo hicieron, pero lo hicieron hace meses atrás, recurran al mapa conceptual que hicimos hace tiempo y ese estudio. Explica la metodología de trabajo para la producción de los textos descriptivos. Y ahí va a convenir bastante recordar todo el proceso de escritura que tuvieron ustedes con el profesor José Luis, ¿ya? Que así en forma bastante más general empieza con el pretexto, una especie de diagnóstico, ¿ya? De dónde estamos, qué sabemos, ¿ya? Y luego entonces vienen los ensayos, borradores y correcciones y textos finales, ¿ya? Y también la observación minuciosa de lo investigado o de lo que se va a describir, ¿ya? Hay todo un proceso. Yo acá ustedes lo que tienen que hacer es recordar ese proceso, ¿ya? Y lo que va a ser digamos, la prueba es recordar un poco y hacer algunas preguntas relativas a esa metodología que conocen ustedes mejor que yo. ¿Cuál es la interpretación de Sandra Acatino sobre el censo de Belén? ¿Ya? Esa también ustedes se lo saben más que yo, ¿ya? Pero básicamente es una descripción de índole, digamos, histórico, ¿ya? Ahí Sandra Acatino, al igual que digamos otras descripciones vistas, como ustedes se dan cuenta, cada uno de las personas que describe lo hace a partir de un acervo, a partir de un capital intelectual, cognitivo, previo, es decir, todo un conjunto de saberes que cada uno maneja. Entonces eso también ustedes lo saben mejor que yo. Cuando se reconoce la figura literaria en los siguientes versos: traicionó su bandera. Entonces, cuando dice alguien traicionó su bandera, en realidad lo que está haciendo no es decir, no traicionó su bandera. Acá tengo una bandera, se me cayó cuando estaba haciendo el otro video de paso. No significa que traicionó un objeto. En realidad lo que quiere decir es traicionar a su patria, ¿no? Entonces se menciona acá a un símbolo por su relación, ¿ya? ¿Cómo se llama esa figura literaria? Por ejemplo, es como decir el cuadro del cacique. No, se refiere a Colo Colo, pero ¿qué tiene que ver el cacique? El cacique es su escudo. Entonces hay una relación, ¿ya? Y en este caso la bandera tiene que ver con sinécdoque, en el sentido de que se menciona a un elemento por otro que tiene relación con él. Recuerden que la metonimia tiene que ver con la parte con el todo, pero esta vez no la parte con el todo, sino que un elemento relacionado con otro. Tengo de llegar al valle. Yo lo había mencionado como un poema que musicalizamos con un amigo llamado Carlos cuando tenía la edad de ustedes, y ganamos concurso, todos fuimos al Valle de Elqui en el centenario de su nacimiento, el año 1989, hace mucho tiempo, el siglo pasado. Tengo de llegar al valle. Entonces, la hablante lírica tendría que decir tengo ganas de llegar al valle, pero dice tengo de llegar al valle, es decir, ha sacado un elemento. ¿Cómo se llama esa figura literaria? Se llama elipsis. Dice, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Yo les voy a dar pista, mejor no se las voy a decir para que ustedes al menos piensen, ¿ya? Pero en ese caso yo tendré que decirle 1A, 2B, 3C, así.
no tiene gracia. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Corto, largo, un juego de oposiciones. ¿Ya? Ojo, ¿cómo se llama esa figura literaria? Cosas antónimas, opuestas. Que el verso sea como una llave. Que el verso sea así, igual que una llave. Así como, ese nexo común. ¿Qué figura literaria ocupa ese nexo común? No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverás, no volverás. Es un poema de Pablo Neruda musicalizado por el grupo preferido Luchito Los Jaivas. No volverás, no volverás. Es la repetición de expresiones al inicio de los versos. Érase un hombre a una nariz pegado, o sea, era como decir, mira, era tan grande una nariz y era como que la nariz y el hombre estaba pegado a esa nariz. No era como que la nariz estaba pegada al hombre, sino que eres un hombre a una nariz pegada a la inversa. Eso es una exageración. ¿Cómo se llama una exageración poética? Luego dice, ¿cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda? ¿Ya? La publicidad tiene que ver con un asunto de intercambio comercial de productos o servicios. ¿Ya? ¿Sí? La publicidad a ti te insta a comprar, llámese un producto, algo concreto o algo intangible, ¿ya? A veces un seguro de vida. Seguro de vida no te venden algo como esta Coca-Cola, por ejemplo, es algo intangible, pero es algo que sirve. Ya, y cuando hablamos de transacción económica, bienes o servicios, entonces hablamos de publicidad. La propaganda, sin embargo, no tiene que ver con la transacción económica de bienes o servicios, sino que tiene que ver con la adhesión a ideas. ¿Ya? Por ejemplo, ahora hemos estado viendo esto, por ejemplo, yo no sé si lo tengo por acá, parece que ya lo boté, pero tenía acá una propaganda política, se llama propaganda política. Vota por tal candidato, no es una publicidad, es una propaganda, ¿ya? En el sentido de que la propaganda se refiere a el convencer a otros sobre la adscripción a ideas, a esa adhesión a ideas. Por ejemplo, necesitamos 100 nuevos socios para el hogar de Cristo. Necesitamos que tú te comprometas con World Vision. ¿Ya? Todo eso tiene que ver entonces con propaganda más que publicidad. Esa es la... Claro, ahora, ojo que también nosotros habíamos visto, y es importante que lo veamos, medios masivos de comunicación, ¿ya? La diferencia entonces, y hay una guía entre medio que es importante poder analizarla. Recuerden que hay esa guía sobre la importancia que revisten para el mundo actual este tipo de medios o herramientas, ¿ya? Entonces, porque a diferencia de la comunicación normal, los medios masivos de comunicación o medios de comunicación masivos implican digamos la concurrencia de muchos receptores, ¿ya? O la concurrencia también de muchos emisores o un emisor como entidad, es decir, como una agrupación. Bien, vamos con la siguiente. Se me fue acá la foto. Después dice, ¿qué característica posee no alcanzo a ver que ahí me pillé. ¿Qué característica posee un afiche? ¿Ya? El afiche posee, así como todo lenguaje publicitario, y algunas características: la concisión, la brevedad de la información. ¿Ya? Un afiche, otra de las características es que mezcla distintos lenguajes. ¿Ya? El lenguaje icónico mezcla el lenguaje icónico, el lenguaje
digamos, verbal, ¿ya? El idioma. La publicidad también mezcla música, mezcla colores, es decir, dentro de la publicidad hay distintos lenguajes entrelazados, ¿ya? Todo con el propósito de convencer a un otro. ¿Ya? Esa es una característica del afiche publicitario. ¿Ya? Bueno, hablando específicamente del, eh, del afiche propiamente tal, es decir, un cartel que invita a publicitar, es básicamente entonces su brevedad, su concisión. Ya que algo sea breve significa que usa muy pocos recursos, pero que algo que es conciso significa que en esa brevedad está completo lo que se quiere decir. ¿Ya? Eso es con respecto a la precisión. ¿Ya? Otra idea importante, otra característica es que el propósito es convencer al otro. ¿Ya? El otro que es llamativo. ¿Ya? Otro detalle importante es que por lo general en un afiche trabajan varias personas y hay todo un estudio previo, hay todo un trabajo previo. No es algo simplemente que se ocurre en el momento, sino que hay todo un trabajo previo y el afiche es un eslabón de una cadena completa, digamos, que se denomina campaña publicitaria. Y los afiches por lo general están contenidos en otros medios masivos, ¿ya? Por ejemplo el diario, una revista, algo así. Vamos con lo siguiente. Se me está corriendo. Coloca el conector respectivo en los siguientes ejemplos. ¿Irán a la fiesta, Luis? Raya, Mónica. Y ahí hay distintos ejemplos, ¿verdad? Que ahí no sé si resolverlos tenga algún sentido porque no van a salir esos mismos ejemplos y otros conectores. Entonces va a haber, hay unas 3 o 4 preguntas, 3 más bien, relativas al uso de conectores, ya al estilo de PSU. No sé qué más agregar a este video repaso. Yo creo que está más o menos todo mencionado. Ya quiero ver acá, de hecho lo voy a consultar inmediatamente si me queda algo en el tintero referido al contenido. Vamos a vamos a echar un tiro, ¿ya? Porque no quiero que nada quede en el tiempo. Recordar que sale texto expositivo, algo de medios de comunicación masiva. También sale lo del proyecto, los proyectos de texto descrito. No quiero abrir. Cohesión, ¿ya? Sale género lírico, ¿ya? Se pregunta por tópicos, ¿ya? Por meca, actitudes, tipos de poema, tipos de descripción, de caracterización, ¿ya? Entonces, es importante, yo había dicho lo físico, lo psicológico. Lo físico, lo psicológico. Ahí, ojo, entonces, lo físico y lo psicológico, recuerden, lo físico tiene un nombre técnico que es prosopografía o prosopopeya,
Y lo psicológico tiene que ver entonces con lo que se denomina etopeya, ¿ya? Ahí estaríamos completando. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor, me la hacen llegar a Facebook, ¿ya? Es lo más práctico. O también, cuando nos toque, yo creo que ya en realidad mañana nos vamos de paseo, ¿no? De salida pedagógica, ¿no? Así que es importante que lo puedan ustedes ver y todas las preguntas canalizarlas a través de las redes sociales. Les abrazo y les deseo éxito en la prueba, que es también nuestro último encuentro evaluativo, ya para después corregir, cerrar promedios y determinar quién es Mr. Lucho y Miss Mariana, año 2013, del curso de segundos medios y después de terceros medios. Suerte y que les vaya súper bien.